buenos días para todos en esta mañana. El Señor les bendiga grandemente, bendiga a sus familias, sus casas, sus vidas. Qué alegría poder estar con ustedes compartiendo la palabra de Dios, compartiendo el mensaje que el Señor tiene para nosotros. Señor, te doy gracias por esta mañana, por este nuevo día, y te pido que bendiga, Señor, a todo aquel que escucha este mensaje y que abre su corazón para recibir lo que viene de ti, para recibir palabra que cambia, que transforma, palabra que invita a la acción, Señor, palabra que construye tu reino, Señor, aquí en la tierra. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. Queremos ponerlo en tus manos y te pedimos que dirijas, Señor, mi vida para que el mensaje sea profundo, Señor, y transforme. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Bueno, este año lo hemos llamado el año de la conquista. En nuestra prédica pasada estuvimos haciendo una alusión muy importante a un gran siervo de Dios que es considerado uno de los mejores estrategas, que se llama Josué. Josué, por estrategia de Dios, fue encomendado para continuar la labor que el Señor le había encomendado a Moisés, que era llevar a la tierra prometida al pueblo de Dios. Durante 40 años Moisés llevó el pueblo de Dios por el desierto, y al momento de morir Moisés le entregó la posta a Josué para que él continuara con esa labor tan importante, esa misión tan importante, que era llevar el pueblo de Dios a la tierra prometida. Al día de hoy, igualmente, nosotros tenemos una misión parecida, que es rescatar las almas para que conozcan el amor de Dios y el amor de nuestro Señor Jesucristo, para que conozcan la salvación. Y como mandato nos fue encomendado ir a las naciones igualmente y conquistar. Y este es el año de la conquista. Así que voy a leer pues el pasaje y hacer algunas analogías, mezclando con algunas características que se necesitan para ser un gran conquistador, para ser un verdadero héroe de Dios, un general de la batalla de Dios, para lograr el propósito verdadero que el Señor tiene con su pueblo. Leeré Josué capítulo 1, leeré hasta el versículo 8, donde se narra el episodio después de la muerte de Moisés, el gran siervo de Dios. Versículo 1 dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás este pueblo por heredad, la tierra a la cual juré a sus padres que daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a la diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y así comienza el libro de Josué, con esa comisión tan importante que el Señor le encomendó, seguir esa trayectoria que
que Moisés había tenido con el pueblo, pero ahora él estaba en las puertas de la tierra prometida y necesitaba cruzar el Jordán en ese momento. Tú y yo estamos en las puertas de las promesas de Dios y necesitamos cruzar el Jordán en ese momento. En este mismo momento hay un río que separa, hay una brecha que separa las promesas de Dios de las bendiciones de Dios para tu familia, para tu vida, y están separadas por cosas del mundo. Y muchas veces hemos caído en tanta cultura y en tanta desobediencia, en tanta interpretación equivocada de la escritura, que hemos sido engañados y creemos que las promesas de Dios no se cumplirán en nuestra vida ni en nuestra familia. Quiero leerles Romanos versículos 21 en adelante. Dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de una imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Y esto es lo que vivimos al día de hoy, la inmundicia en que vivimos. Por lo cual Dios, versículo 24, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a criaturas que antes el Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Por esto Dios lo entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando su uso natural de la mujer, se encendieron en lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos retribución, la retribución debido a su extravío. Y continúa Romanos hablándonos de la condición del hombre y la forma como ha sido engañado para vivir una vida apartado de Dios y apartado, muy cercano al pecado, y viviendo en medio de una cultura donde lo malo se ha hecho bueno y las cosas de Dios se han hecho han sido reprobadas, han sido tachadas, han sido borradas, y queremos, la agenda del mal al día de hoy quiere borrar todo lo que es la palabra de Dios y quiere apartarnos. Pero la labor de tuya y la mía como conquistadores de Dios, como guerreros del reino, es rescatar la palabra de Dios y rescatar las promesas que el Señor tiene para nuestras vidas. Así que pues es vital. O sea, vamos a mirar 4 elementos importantes que son necesarios para ser un gran conquistador. El primero es tener un corazón de siervo. Tener un gran corazón de siervo, y tomando la vida de Josué como ejemplo, como modelo, porque Josué fue un verdadero modelo de servidor de Dios, fue un verdadero modelo de obediencia, fue un verdadero modelo de sujeción, fue un modelo increíble. Y pues miremos a la luz de la Escritura qué ejemplo nos deja Josué como gran estratega y conquistador del pueblo de Dios. Así tú y yo, como hijos de Dios, como servidores de Dios, como encomendados para rescatar al pueblo perdido, al pueblo que ha perdido, que sus ojos le han sido cerrados, que su entendimiento está anulado, que sus oídos han sido tapados para escuchar la palabra de Dios. O muchos que alguna vez tuvieron ese primer amor de Dios y vivieron una etapa maravillosa, pero al día de hoy fueron nuevamente engañados y están apartados de Dios. Nuestro trabajo como tal es conquistar. Nuestro trabajo como tal es mostrarles ese verdadero amor de Dios. Nuestro trabajo como tal es ir y rescatarlos, tenderle la mano y traerlos nuevamente para que su corazón se conecte con el Señor. Miremos entonces ese corazón de servidor que tuvo Josué. En el versículo 1
eh, Josué nos muestra cómo fue un servidor. Dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés. Aquí nos está haciendo una claridad sobre la condición o la característica que tenía, ese atributo tan especial que tenía Josué, servidor de Moisés. Desde muy pequeño Josué fue un servidor de Moisés, y miremos algunos versículos como donde corroboran que Josué fue un gran servidor. En Éxodo 33:11 nos dice: y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla a cualquiera su compañero, y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Qué característica tan importante. Nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Era un seguidor de Moisés, era un escolta, era un escudero total de Moisés, y ese es un primer gran mensaje que tiene la palabra de Dios hoy. También fue utilizado posteriormente como uno de los 12 espías que envió Moisés a buscar la tierra prometida, a observar la tierra prometida. Y pues recordemos ese episodio donde pues fueron enviados de cada tribu una persona, y aquí dice en el versículo, en Números 13, en versículo 8, y hay una corrobora en el versículo 16 algo importante. Versículo 8 nos dice: de la tribu de Efraín, Oseas, hijo de Nun. Verdadero nombre de Josué, Oseas. Y en el versículo 16 dice: estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra. Y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. El nombre de Josué fue cambiado en ese momento, pero estamos hablando de la misma persona. Fue utilizado para ser uno de los 12 espías, una misión supremamente importante que sirvió para que ellos fueran a hacer reconocimiento de la tierra. Y bueno, de esta etapa tan bella, este episodio tan bello, hay una gran historia que sería tema de una prédica completa. Josué aprendió a hacer las cosas que se le enviaban a hacer. Era obediente cuando se le enviaban a hacer las cosas. En Éxodo 17, del 8 al 10, se narra una guerra contra el enemigo natural del pueblo de Dios, que era Amalek. Amalek entró en conflicto contra el pueblo de Dios, y Moisés le dijo a Josué: busca guerreros. O sea, le encomendó: busca guerreros y pelea contra Amalek. En este episodio, pues es un episodio bastante conocido, donde Moisés le decía: yo tendré la vara de Dios en alto. Y cuando los brazos de Moisés se cansaban, Amalek prevalecía contra el pueblo de Dios. Pero cuando Moisés levantaba sus brazos y la vara, prevalecía el pueblo de Dios. Y la guerra se hacía larga, y fue necesario que Aarón y Hur sostuvieran los brazos de Moisés mientras Josué libraba esa batalla, hasta que salió victorioso el pueblo de Dios. Y ahí fue nuevamente Josué utilizado. Dice que Josué aprendió, o sea, durante 40 años fue un servidor total de Moisés. Qué ejemplo tan grande de lo que es un servidor, y qué ejemplo tan grande de lo que es una persona sensible a la palabra de Dios, que escuchó la voz de Dios, y aparte de eso pues tomó acción. Fue un hombre totalmente obediente, leal, fue un hombre fiel, fue un hombre que se sometió a todas las cosas que inicialmente Moisés le encomendó. Pero también cuando Moisés partió, fue atento a la palabra de Dios, escuchó el mensaje de Dios, tuvo la sensibilidad de comunicarse con Dios, y Dios le dirigió con estrategias maravillosas para conquistar la tierra prometida. Al día de hoy el Señor nos puede hablar a través de su palabra, el Señor nos puede hablar a través del Espíritu Santo, el Señor nos puede hablar a través de un siervo verdadero, puede traer un mensaje real para nuestras vidas, pero que tiene que ver con esa comisión
y nosotros ser utilizados como servidores de Dios. También nuestro Señor Jesucristo nos habló de lo que era ser un servidor. Nuestro propio Señor Jesucristo vino a ser un servidor, y él mismo decía: yo no vine a ser servido, sino que vine a servir. En Marcos 10, del 42 al 45, el Señor Jesucristo nos dice dice la Escritura: mas Jesús, ya llamándolos, les dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes, sabéis que los que sois tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. La forma como el mundo ve la servidumbre, se necesita poder para someter a otros. Pero nuestro Señor Jesucristo nos decía, pero en el versículo 43 nos decía: pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Qué palabra tan poderosa nos enseña nuestro Señor Jesucristo. Y no solamente en palabra, también nos lo enseña con los hechos. Juan 13, 14 dice: pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Nos lo dijo y nos lo comprobó con hechos nuestro Señor Jesucristo. Debemos ser totalmente servidores. Un elemento más, un segundo elemento, es la acción. Sin acción es imposible obtener la victoria, obtener la conquista que nos hemos propuesto hacer, o esa comisión que el Señor nos ha enviado o nos ha encomendado a hacer. Sin acción es imposible lograrlo. De nada sirve tener gran conocimiento, de nada sirve estudiar la Escritura, de nada sirve engordar nuestra mente con versículos si nosotros no nos atrevemos a hablar, a actuar, a accionar, a ir. Miremos lo que dice Josué, versículo 2. Nos dice: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Miren las palabras de acción: levántate y pasa. Son dos palabras de acción que el Señor le encomienda a Josué para que vaya y conquiste la tierra. Realmente el gran guerrero del pueblo de Dios fue Josué. Fue el que le tocó tomar la iniciativa y le tocó conquistar realmente todo el territorio y sacar a los pueblos que habitaban, aquellos pueblos idólatras, estos pueblos que tenían varios dioses. Ese fue el trabajo de Josué, para liberar, para entregar a la tierra prometida al pueblo de Dios. Entonces Josué necesitó accionar. Levántate, ahora pues levántate y pasa. Y qué importante es poner la acción. Y ahí muchas veces necesitamos ser exhortados, porque tenemos temor a salir de nuestra zona de comodidad. Tenemos mucho temor al que dirán. Nuestra cabeza está llena de experiencias pasadas en las cuales hemos fracasado, en las cuales no hemos logrado los objetivos, en las cuales hemos sido burlados, tildados, criticados. Y todas estas cosas han puesto un freno en nuestra mente que nos impide actuar. Que pareciera que nos volviéramos a encontrar con el pasado, y cada vez que fuimos burlados queremos evadir y mantenernos abrigados en nuestra zona de confort, sin salir de ese lugar donde nos sentimos totalmente cómodos, pero en nuestra zona de confort no podemos conquistar nuevas tierras. Nuestra zona de confort es territorio ya conquistado, y el Señor nos manda a conquistar, a ir a las naciones. Ese es el verdadero mensaje, y esta visión que tenemos este año es ir. Este año no será un año de tanta predicación, será un año
de acción, de ir a ganar. La predicación será en el terreno, no será dentro de bajo techo como tal, será yendo a traer, yendo a cambiar, yendo a transformar, yendo a mostrar, yendo a ser utilizados por el Señor. Y le pido al Padre que haga milagros y obre verdaderas cosas maravillosas cuando este ejército de siervos se levante y vaya a las naciones. Muchas veces el temor a la frustración pasada no nos deja actuar, y es necesario pues mirar ese pasado y dejarlo atrás, no mirar más por el retrovisor de nuestra vida, sino mirar adelante, mirar lo que la Escritura nos dice, aferrarnos a esas promesas de Dios y tomar de la mano del Espíritu Santo un nuevo espíritu de valentía, sabiendo a qué nos enfrentamos, pero sabiendo que quien está con Cristo todo lo tiene. Si yo estoy con Cristo, ¿quién contra mí? Así que cuando nosotros decidimos ser un siervo de Dios, cuando nosotros decidimos escuchar la palabra de Dios, cuando nosotros decidimos ser esos valientes guerreros, conquistadores, que recibimos esa sensibilidad y escuchamos la palabra y tenemos ese sentir en el corazón y ese llamado, esa disposición a ir, a actuar, a luchar contra ese pecado del mundo, recibimos esa palabra, y toda la palabra de Dios no tiene por qué ir en contra de dañar nuestra relación con nuestra familia, ni tiene por qué ir en contra de dañar nuestra relación con nuestros hermanos, ni nuestras relaciones laborales, ni nuestros compromisos ministeriales. Hemos sido llamados a tomar esa iniciativa e ir a la conquista y cruzar ese verdadero Jordán. Las promesas de Dios que cubren, pues en aquella época, ir a conquistar las naciones, pero al día de hoy tú y yo tenemos muchas promesas para reclamar, tenemos muchas razones por las cuales cruzar ese Jordán, por las cuales tomar la acción y dar ese paso y cruzar a aquel lugar, aquellos pastos verdes que el Señor nos promete, aquel oasis que el Señor, donde hay agua fresca, ese lugar que el Señor nos ha prometido y que está al lado, a la otra ribera del río. ¿Qué necesitas cruzar? O sea, ¿qué cosa te impide cruzar ese río? ¿Qué cosa te impide dar ese salto? ¿Qué cosa te impide cruzar esa brecha que está ahí, separando las promesas de Dios para tu familia y para tu vida? Esas promesas que pueden ser de salud, que pueden ser de bendición, que pueden ser de protección, que pueden ser atreverse a cambiar dentro de nosotros mismos para mejorar una relación, para mejorar una condición. Esa tierra prometida que Dios nos ha dado a través de tu familia es una tierra prometida, tus amigos son una tierra prometida, tu vecindario es una tierra prometida, porque ahí podemos ir a conquistar realmente. Tus compañeros de trabajo, hay tierra fértil, hay lugares donde podemos ir, hay lugares donde podemos ir a llevar ese mensaje de Dios. Convirtámonos en unos verdaderos conquistadores para el Señor. Levantémonos de esa silla, levantémonos de ese lugar donde hemos echado anclas y no nos queremos mover, donde nos sentimos con ese confort y no estamos siendo útiles para el reino de los cielos. Hay algo muy importante que es aprender a confiar, y confiar en la fidelidad de Dios. El Señor ha sido fiel, el Señor es fiel, y la palabra de Dios dice que Dios es inmutable, que Dios no cambia, que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, que Dios, dice la palabra de Dios, toda buena dádiva y todo don perfecto viene del Padre de las luces, en el cual no hay cambio ni sombra de variación. El Señor es el mismo, la lealtad, la fidelidad de Dios es la misma ayer, hoy y siempre. La que tuvo con Josué es la misma que tendrá contigo. Las promesas de Dios de aquella época son las mismas, porque Dios no ha cambiado, el amor de Dios no ha cambiado,
el Señor no amó más en aquella época no amó más al pueblo que lo que nos puede amar a nosotros, que solamente necesitamos volver nuestro corazón a Dios. Así que esa fidelidad tan importante que el Señor mantuvo, se mantiene al día de hoy. Esas promesas de Dios que el Señor le había dado sobre su tierra también aplican para nosotros. Las promesas que están ahí escritas son cientos de promesas, el Señor no ha cambiado y toda promesa de Dios se cumple. Toda promesa de Dios se cumple y hay requisitos para las promesas. Casi para todas las promesas hay requisitos y muchas de las promesas demandan que nosotros hagamos un cambio dentro de nosotros. Usualmente es parte para reclamar las promesas es vivir una vida de santidad, es vivir una vida llena de virtudes. Usualmente es tener obediencia a la palabra de Dios, tener sensibilidad a la palabra de Dios. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Siempre hay una condición, el que habita al abrigo del Altísimo, necesitamos habitar al abrigo del Altísimo para recibir esa protección. Cada promesa de Dios tiene un requisito, pero ese requisito casi siempre es obediencia, ese requisito casi siempre es sensibilidad a la palabra de Dios, ese requisito es muchas veces tomar la acción. Esa tierra prometida que tú y yo podemos conquistar está ahí simplemente al paso de una decisión, al paso de una obediencia, al paso de escuchar verdaderamente la palabra, el mensaje de Dios. Así que todo lo que necesitamos conquistar para nuestra familia, todo lo que está aquí en nuestra carne, esa relación rota que necesitamos conquistar, está al alcance de una acción. Tomar una acción, aferrarnos a las promesas de Dios, todo lo que tiene que ver con mejorar nuestro ministerio, todo lo que tiene que ver con mejorar ese ambiente laboral, mejorar el ambiente familiar, tu relación con los hijos, cada cosa que está ahí rota que podemos conquistar para Dios, ese mensaje, esa palabra que podemos llevar, ese aliento, ese oasis, esa esperanza que podemos llevar, está ahí a la acción que necesitamos dar, un paso adelante para llevar ese mensaje que Dios tiene para todas las personas perdidas. Gálatas 5, 19, 26 dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia. Estas es las cosas en las que el mundo ha caído: adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia. Y también ha caído en cosas, versículo 20 dice: idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esa es nuestra verdadera conquista: ir y rescatar, o nosotros mismos rescatarnos. ¿Por qué no? Porque muchos hemos caído, y me incluyo, muchos hemos caído en muchas de estas condiciones que yo acabo de leer. Y el Señor es totalmente amoroso y nos da una promesa en su palabra. Dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Jesucristo, versículo 24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. La palabra de Dios es clara. Todas estas condiciones de pecado que habitan dentro de nosotros mismos y que están inmersas en nuestra familia, en nuestros seres cercanos, tú y yo hemos sido llamados a combatirlas. Tú y yo hemos sido llamados a ser embestidos del poder de Dios a través del Espíritu Santo para ir a llevar luz donde está la oscuridad. Toda esta forma de pecado son oscuridad que el enemigo ha puesto en la cabeza de nuestra propia carne, ha caído. El mundo ha tomado el pecado como cosa normal y nuestro trabajo es ir a conquistar.
ese mensaje de Dios, llevarlo embestido de ese poder del Espíritu Santo que habita dentro de nosotros. Josué estaba consciente y seguro que la promesa no se había cumplido por falta de fidelidad. Y es necesario tomar esa palabra fidelidad, ser fieles a la palabra de Dios, ser obedientes a la palabra de Dios, porque el Señor ya nos mostró su fidelidad. El Señor ya nos mostró su amor, ese amor tan grande, enviando a su Hijo Jesucristo. Cada gota de nuestro Señor Jesucristo, cada proceso de dolor que Él vivió, fue por la salvación de nuestros pecados. Y tú y yo somos nuevas criaturas. Tú y yo somos criaturas apartadas, nacidas de nuevo, apartadas para esa buena obra. Y tú y yo nos convertimos, entendiendo este mensaje, en guerreros de Dios, en obreros del Señor, en conquistadores para el reino de Dios, en este mundo caído, en este lugar, ahí donde el Señor te colocó, ahí en ese sitio donde el Señor te ha colocado, en esa familia donde te colocó, con esa pareja que te colocó, con esos hijos que colocó, por los que te puso como autoridad, en ese lugar donde trabajas, en medio de la comunidad donde vives. Tú y yo hemos sido llamados a actuar. Tú y yo hemos sido llamados a llevar el mensaje de Dios, a ser obedientes realmente. Y es necesario, además de todo esto, pues tener una vida de santidad, conectándonos diariamente, buscando la presencia de Dios. Es muy difícil ser un gran conquistador de Dios si el Espíritu Santo no habita en ti. Si nosotros no entramos en comunión diaria con el Espíritu Santo, si nosotros no recibimos dirección de Dios, de ahí que qué importante es cada mañana, cada día, poner nuestras rodillas en el piso y decirle: Señor, heme aquí, Señor, envíame a mí, Señor, cambia mi vida, Señor, pido la sabiduría de tu Espíritu, Señor, pido la palabra de Dios, Señor, pido que me redargullas, pido que me utilices, Señor, pido que me transformes, pido que sea utilizado como herramienta tuya, Señor, para llevar la gloria a esta tierra y para rescatar a tantas personas perdidas. Esas son las promesas de Dios y ese es el mensaje de conquista que tenemos que tomar para ser obedientes y ganar para el reino de los cielos. Nuestro Señor Jesucristo nos envía un mensaje. Él decía: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Toda potestad les da en los cielos y en la tierra. O sea, no hay alguien que tenga la preeminencia y la superioridad de nuestro Señor Jesucristo. Y ese que habita en tu corazón y en el mío es el que nos envía. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Son promesas de Dios, son palabras de Dios que nos dan fuerza para avanzar y continuar. Para continuar llevando ese mensaje, ir y hacer discípulos a las naciones. Tú y yo necesitamos ir a donde está el pecado y conquistar y derribar y erradicar y cambiar y transformar, llevando luz, nosotros mismos siendo luz y reflejo de Dios, convirtiéndonos en la sal del mundo, porque donde la sal estaba presente no se descomponían las cosas. Tú y yo hemos sido llamados a ser luz y la sal del mundo. Así que, queridos hermanos, quiero terminar en oración pidiéndole al Señor que nos dé esa dirección y ese discernimiento. Padre que estás en los cielos, Jehová de los ejércitos, Señor, tú que escuchas, Señor, a tus hijos, tú que escuchas el clamor de tus hijos, Señor, te pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que pongas un nuevo espíritu, Señor, un espíritu de valentía, de amor, de dominio propio, para ser limpiados del pecado. Y no solamente ser limpiados del pecado, Señor, sino ser utilizados, Padre, para ir a transformar a nuestros hermanos que están caídos, a nuestros hermanos que han perdido la esperanza, a nuestros hermanos que han caído en pecado, Señor. Y muy especialmente a aquella persona que ha perdido ese primer amor, Señor. Utilízanos, Padre, con poder. Utilízanos, Señor, con sabiduría del Espíritu.
Utilízanos, Señor. Aquí están nuestras manos, Señor. Aquí está nuestro cuerpo, aquí está nuestra boca, Señor. Queremos ser tus manos, queremos ser tus ojos, tu boca. Queremos ser tu mensaje, Señor, para ir a salvar, Señor, para ir a rescatar, Señor, de las mismas garras del enemigo a tantas personas que están cautivas, que han sido encadenadas, que viven en medio del pecado, Señor. Enséñanos, Señor, a ser valientes, Señor. Enséñanos a caminar, enséñanos a cruzar ese Jordán que está en medio de nosotros, a cruzar esa brecha, Señor, que no nos atrevemos. Enséñanos a salir de esta zona de confort e ir a la verdadera conquista que tú nos has llamado, Padre. Gracias, Señor, te oramos en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Te pido que bendiga, Señor, a cada persona que escuche este mensaje, que derrames tus bendiciones, Señor, a sus casas, a sus vidas, Señor, que el discernimiento del Espíritu les enseñe a ser buenos administradores de las riquezas tuyas, Señor, de toda riqueza, del oro, de la plata, Señor, que les enseñes a administrar con sabiduría, Padre. Gracias, amado Señor. Te clamamos por nuestros enfermos. Te clamamos, Señor, por nuestra tierra para que sea sanada. Te clamamos, Señor, para que se quite, Señor, de nuestro país, Señor, del mundo, Señor, esta etapa de quebrantos de salud que vivimos día a día, Señor. Gracias, amado Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, te oramos, confiando en que tus promesas se cumplirán, confiando en que tú, Señor, harás las cosas que te clamamos y te pedimos, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.